El mal siempre entra en los pueblos pequeños sin hacer ruido. En San Lucio de Oro, una ciudad olvidada del norte de México, el horror no comenzó con un grito, sino con un objeto abandonado. Era la madrugada del 14 de junio de 1958 cuando dos trabajadores del ferrocarril encontraron una maleta chamuscada junto a las vías, a pocos kilómetros de la antigua mina La Providencia. El cuero estaba derretido en los bordes y un olor metálico, espeso, se mezclaba con el humo viejo de la locomotora. Cuando uno de ellos la abrió con una palanca, retrocedió de inmediato. Dentro no había ropa. Había restos humanos. La noticia se propagó rápido, pero sin orden. En San Lucio los rumores viajaban más rápido que los informes oficiales. Algunos decían que era cosa de contrabandistas, otros hablaban de ajustes de cuentas entre obreros. La policía municipal acordonó el área y retiró la maleta antes del amanecer. Para el mediodía, ya no quedaba rastro. San Lucio de Oro no aparecía en los mapas importantes. Vivía de un ingenio azucarero, una mina casi agotada y un flujo constante de trabajadores temporales. Era un lugar donde la gente aprendía a no hacer preguntas. En una casa modesta de la calle Olmos vivía Esteban Montelvarde, contador del ingenio, un hombre de 39 años, delgado, de hablar medido y mirada siempre baja. Nadie lo recordaba levantando la voz. Vestía camisas claras, planchadas con cuidado, y llevaba un cuaderno donde anotaba cada gasto, cada hora, cada detalle inútil de la vida diaria. Con él vivía su esposa, Luminia Rocha, 5 años menor. Había trabajado como partera en pueblos cercanos, hasta que un caso mal llevado, una muerte durante un parto, manchó su nombre. Desde entonces, Luminia se volvió reservada, casi invisible. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, inspiraba una confianza extraña, profunda. Los vecinos veían a la pareja como gente normal. Demasiado normal. No tenían hijos. No recibían visitas. Pagaban a tiempo. Asistían a misa los domingos y se sentaban siempre en la misma banca. Aquella mañana, mientras el pueblo murmuraba sobre la maleta, Esteban desayunaba en silencio. Luminia le sirvió café sin azúcar. Encendió la radio. La noticia fue mencionada brevemente, sin detalles. Dicen que encontraron restos, murmuró ella, como si hablara del clima. Esteban asintió. No preguntó más. En el ingenio, los trabajadores especulaban. Un capataz afirmó que seguro era un cuerpo traído de otra ciudad. Nadie quería pensar que algo así podía haber ocurrido allí mismo, entre sus calles polvorientas. Esa misma tarde, la policía cerró el caso de forma preliminar. Posible traslado ilegal de restos, dijeron. No hubo nombres. No hubo búsqueda de desaparecidos. Pero esa noche, cuando las luces del pueblo se apagaron y el viento arrastró polvo desde la mina abandonada, Luminia abrió un pequeño baúl escondido bajo la cama. Dentro había objetos que no pertenecían a ningún hogar común, un pañuelo masculino, un reloj detenido a las 2:17, una libreta con un nombre tachado varias veces. Antes de que hubiera una maleta, antes de los rumores y del olor a metal quemado, hubo un nombre. Un nombre que nadie en San Lucio de Oro recordaría después. Se llamaba Efraín Córdoba Beltrán. Efraín tenía 46 años y trabajaba como supervisor de turnos nocturnos en el ingenio azucarero. No era un hombre violento, pero sí descuidado con el poder. Le gustaba recordar a los obreros que él firmaba los permisos, que él decidía quién cobraba horas extra y quién no. Bebía más de la cuenta y hablaba cuando no debía. Luminia lo conocía desde antes de casarse con Esteban. No como amigo. Como una sombra. Años atrás, cuando todavía ejercía como partera, Efraín había sido quien llevó el caso que destruyó su carrera. Declaró que ella había llegado tarde, que actuó con negligencia. Su testimonio fue suficiente para que el médico del distrito cerrara filas. Nadie escuchó a Luminia. Nadie quiso hacerlo. Efraín nunca volvió a pensar en ella. Hasta que una tarde de mayo de 1958 la encontró en el mercado. Luminia compraba verduras, tranquila, como si el pasado no existiera. Él la reconoció de inmediato.
Sonrió con esa familiaridad falsa de quien cree no deber nada. No pensé volver a verte por aquí, dijo. Yo tampoco, respondió ella, sin apartar la mirada. Hablaron poco. Lo suficiente. Efraín se quejó del trabajo, del calor, del turno nocturno que le habían asignado esa semana. Lumiña escuchó. Siempre escuchaba. Días después, fue ella quien lo buscó. Le dijo que su esposo necesitaba revisar unas cuentas del ingenio, que tal vez Efraín podía ayudar. Él aceptó sin sospecha. Confiaba en la memoria corta de los pueblos pequeños. La noche acordada, Efraín llegó a la casa de la calle Olmos con una botella de ron barato. Esteban lo recibió con cortesía medida. Hablaron de números, de jornales, de turnos. Nada parecía fuera de lugar. Fue Lumiña quien cerró la puerta con llave. El primer golpe no estaba planeado. Efraín dijo algo innecesario. Una broma. Una frase sobre errores del pasado. Esteban se levantó de la mesa y lo golpeó con una herramienta de metal que había dejado cerca, casi por costumbre. El sonido fue seco. Efraín cayó, aturdido, sin entender. No gritó. No tuvo tiempo. Lo que siguió fue torpe. Desordenado. Esteban temblaba. Nunca había hecho algo así. Lumiña, en cambio, se movía con precisión silenciosa. Indicó dónde sujetar, cuándo presionar, cuándo esperar. Cuando todo terminó, el cuerpo yacía inmóvil en el suelo de la cocina. El reloj de pared marcaba las 2:17. Esteban quiso huir. Lumiña no lo permitió. Ahora ya no hay vuelta atrás, dijo. Si no lo hacemos bien, esto nos destruirá a los dos. Pasaron horas limpiando. Quemaron la ropa en el patio trasero. Desmembraron el cuerpo con herramientas del ingenio. Esteban lloró en silencio. Lumiña no. El amanecer los encontró exhaustos. El primer error fue el traslado. No sabían aún cómo desaparecer a un hombre. Improvisaron. Usaron una maleta vieja, reforzada con alambre. El resto fue arrojado en un pozo seco cerca de la mina. Días después, cuando Efraín no apareció en su turno, el ingenio asumió que había huido. Deudas, alcohol, mala reputación. Nadie investigó. Esa noche, Lumiña guardó el reloj de Efraín en un baúl. No como recuerdo. Como prueba de que habían cruzado un límite. Y Esteban comprendió algo que no volvería a abandonar su mente: matar no había sido el final del miedo. Había sido el comienzo. Después de Efraín Córdoba, San Lucio de Oro no cambió. Y eso fue lo más peligroso. El pueblo siguió respirando igual, las sirenas del ingenio marcaron los turnos y la policía archivó la desaparición como una huida más. Para Esteban, esa indiferencia fue un alivio. Para Lumiña, una confirmación. Ella entendió algo antes que él: no los buscaban. El segundo. La segunda muerte no tuvo rabia. Tuvo cálculo. Baltasar Iriarte, comerciante ambulante, recorría los pueblos vendiendo telas europeas baratas. Usaba un nombre vasco que no le pertenecía y una sonrisa que prometía más de lo que cumplía. En 1953 había convencido a Lumiña de invertir sus ahorros en un negocio que nunca existió. Cuando ella reclamó, Baltasar desapareció, hasta que regresó a San Lucio. Lumiña lo reconoció en la plaza. No lo enfrentó. Lo invitó a cenar. Le dijo que su esposo necesitaba telas para el ingenio, que podía pagar en efectivo. Baltasar aceptó encantado. Aquella noche bebieron poco. Hablaron de viajes. Baltasar se sintió seguro. Murió sin saber por qué. Esteban usó una dosis de sedantes robados del botiquín del ingenio. Baltasar se durmió en la silla. No hubo golpes, no hubo ruido. Lo asfixiaron con una almohada. Lumiña sostuvo la cabeza. Contó los segundos. Su cuerpo fue enterrado entero, lejos del pueblo, envuelto en lonas con calorías. No quedó rastro inmediato. El tercero. El tercer caso fue distinto. Fue necesario. Adolfo Meunier,
hijo de franceses, era el nuevo encargado de registros civiles. Meticuloso. Curioso. Demasiado curioso. Había empezado a revisar expedientes antiguos, entre ellos el acta del parto fallido que había arruinado a Luminia. Preguntó nombres. Visitó casas. Hizo llamadas. Esteban quiso detenerlo. Luminia no. Adolfo fue atropellado en la carretera secundaria una noche sin luna. El coche de Esteban no fue visto. Nadie lo escuchó. La policía lo clasificó como accidente. Un hombre caminando solo, alcohol en sangre, mala visibilidad. El cuerpo fue abandonado. No hubo maleta. No hubo ritual. Solo eficiencia. El cuarto asesinato fue un error. Silvia Arencibia, costurera, vecina de la calle Olmos, empezó a notar cosas. La basura quemada, los viajes nocturnos, el silencio prolongado. Una tarde confrontó a Luminia con suavidad, casi con cariño. A veces pienso que escondes algo, le dijo. Si necesitas ayuda. Esa compasión selló su destino. No fue planeado. No fue limpio. Silvia gritó. Golpeó la puerta. Esteban perdió el control. La casa se convirtió en un caos. Tardaron horas en recuperar la calma. Silvia fue la primera en ser desmembrada por completo. Los restos se repartieron en distintos puntos del estado. El vestido fue quemado. Los zapatos enterrados. Esa noche, Esteban vomitó. Luminia se lavó las manos y preparó café. El patrón 4 muertes. 4 métodos distintos. 4 historias que parecían no tener relación. Pero Luminia empezó a llevar una libreta. Nombres. Fechas. Errores. Ajustes. Esteban ya no preguntaba por qué. Preguntaba cómo. San Lucio de Oro comenzó a cambiar. Las mujeres evitaban caminar solas. Los hombres bajaban la voz al hablar de desapariciones. La policía seguía sin unir los puntos. Y en la casa de la calle Olmos, el miedo se transformó en rutina. Porque ahora ya no mataban por necesidad. Mataban porque sabían hacerlo. El error no fue matar. El error fue repetirse demasiado cerca del mismo lugar. A finales de 1962, la antigua mina La Providencia volvió a aparecer en conversaciones que nadie quería tener. Un grupo de niños que jugaban entre los túneles derrumbados encontró algo extraño sobresaliendo de la tierra, un zapato femenino, deformado por la humedad, todavía con restos de tela adheridos. El hallazgo llegó a la comisaría de San Lucio sin urgencia. Al principio se pensó en basura arrastrada desde otro punto. Pero cuando el suelo fue removido, aparecieron fragmentos óseos. Más de uno. Más de 2. La mina dejó de ser un rumor y se convirtió en un problema. El caso fue asignado al inspector Leandro Aguirre, un hombre cercano a los 50 años, veterano, sin ambiciones políticas. Aguirre no era brillante, pero tenía algo poco común en San Lucio: memoria. Recordaba nombres, fechas, silencios incómodos. Revisó las desapariciones archivadas entre 1958 y 1962. Notó algo que otros habían ignorado: los ausentes no eran vagabundos ni forasteros. Tenían trabajos. Rutinas. Direcciones fijas. Y varios de ellos habían sido vistos por última vez en el mismo cuadrante del pueblo. Aguirre visitó la mina. Observó el terreno. Las calorías. La forma en que los restos habían sido cubiertos. No era improvisación. Tampoco ritual. Era método. Pidió revisar objetos recuperados. Entre ellos apareció un reloj detenido a las 2:17. No estaba registrado como evidencia previa. Nadie supo explicar por qué había sido guardado aparte. Esa hora empezó a repetirse en testimonios antiguos. Turnos nocturnos. Registros incompletos. El patrón no gritaba, susurraba. Mientras tanto, en la casa de la calle Olmos, Luminia sintió el cambio antes que Esteban. La policía empezó a pasar con más frecuencia.
Vecinos fueron llamados a declarar. Preguntas pequeñas, inofensivas. ¿A qué hora suelen cenar? ¿Reciben visitas? ¿Escucharon algo extraño hace años? Esteban comenzó a cometer errores menores. Un recibo mal guardado. Un registro contable con fechas tachadas. Nada definitivo, pero suficiente para inquietar. Aguirre visitó el ingenio. Revisó listas de empleados antiguos. El nombre de Efraín Córdoba apareció de nuevo. No como muerto. Como alguien que simplemente había dejado de existir. Pidió ver su expediente. Faltaban hojas. La vigilancia comenzó sin órdenes formales. Aguirre observó la rutina de Esteban. Siempre el mismo camino. La misma hora. Demasiada precisión. En San Lucio, solo los que esconden algo son tan exactos. La clave llegó con Numiña. Una anciana del barrio recordó haberla visto años atrás cerca de la mina, de noche, con una lámpara de mano. En aquel momento no dijo nada. Ahora, con los restos sobre la mesa, habló. Aguirre regresó a la mina con un equipo reducido. Cavaron más profundo. Encontraron telas, botones, un trozo de vestido cosido a mano. Luego más huesos. Demasiados para un solo cuerpo. La mina no era un lugar de paso. Era un archivo. Esa noche, Aguirre escribió un informe que nunca antes había redactado, posible serie de homicidios cometidos por uno o más individuos residentes en San Lucio de Oro. Por primera vez, alguien había unido los puntos. En la casa de la calle Olmos, Numiña cerró el baúl con fuerza. Ya no es seguro, dijo. Esteban no respondió. Porque por primera vez desde 1958, el silencio del pueblo ya no los protegía. El final no llegó con sirenas. Llegó con un papel mal doblado. Fue el inspector Aguirre quien lo notó primero. Entre los registros contables del ingenio apareció una hoja suelta, olvidada en un archivo muerto. No llevaba firma, pero sí fechas, horas y trayectos. No correspondían a turnos de trabajo ni a entregas oficiales. Eran movimientos nocturnos, repetidos, siempre en los mismos días del mes. Todos coincidían con desapariciones. Aguirre pidió una orden discreta. No quería alertar a la pareja. En San Lucio, un rumor podía destruir semanas de trabajo. La vigilancia se intensificó. Un agente siguió a Esteban durante 3 noches. La cuarta, lo vio desviarse del camino habitual y dirigirse hacia la carretera vieja, en dirección a la mina. No llevaba nada. Eso fue lo más inquietante. La madrugada del 3 de noviembre de 1963, la policía entró a la casa de la calle Olmos. No rompieron la puerta. Numiña abrió. Estaba vestida, despierta, como si los hubiera estado esperando. Buscamos a su esposo, dijo Aguirre. No está, respondió ella. Salió temprano. Era mentira. Esteban había huido por la parte trasera minutos antes, alertado por un ruido, por una intuición tardía. Tomó una bolsa con documentos y algo de dinero. No pensó en el baúl. No pensó en la libreta. Pensó en sobrevivir. Lo detuvieron a menos de 20 kilómetros, en un retén improvisado. No opuso resistencia. Cuando lo bajaron del vehículo, solo preguntó una cosa, ¿ella habló? Numiña no gritó durante el arresto. No lloró. Observó cada movimiento de los agentes con una calma que incomodó incluso a Aguirre. En el interrogatorio inicial negó todo. Dijo que su esposo llevaba una vida ordenada, que ella no sabía nada de minas ni de maletas. Pero el registro de la casa fue meticuloso. El baúl apareció bajo la cama. Dentro, el reloj detenido a las 2:17, botones, telas quemadas, una libreta con nombres incompletos. Algunos tachados. Otros marcados con una cruz. Cuando le mostraron los objetos, Numiña bajó la mirada por primera vez. Eso no prueba nada, dijo. Prueba memoria, respondió Aguirre. Esteban, en otra sala, habló. No por culpa. Por agotamiento. Explicó métodos, traslados, errores.
Intentó justificar a Lumiña. Dijo que él había tomado todas las decisiones. Era mentira. Cuando los confrontaron, la diferencia fue evidente. Esteban se quebraba. Lumiña corregía detalles. Ajustaba fechas. Señalaba lugares exactos. Ella llevaba el control. Condujo a la policía a la mina. Indicó puntos precisos. Dónde cavar. Dónde no. Los restos aparecieron uno tras otro. Huesos, ropa, objetos personales. Un rompecabezas armado durante años. El pueblo se reunió frente a la comisaría. Nadie hablaba. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban la casa vacía de la calle Olmos como si nunca hubiera existido. Aguirre cerró el expediente con una frase simple: no actuaron por impulso. Actuaron por costumbre. Esteban y Lumiña fueron trasladados a la capital del estado. El silencio que habían construido durante 5 años se desmoronó en una sola noche. Y aún faltaba lo más difícil: contarlo todo en voz alta, frente a un juez. El juicio no llenó titulares nacionales. Pero en San Lucio de Oro, nadie volvió a dormir igual. Se celebró en febrero de 1964, en la capital del estado. La sala era pequeña, mal ventilada, con bancos de madera gastados. No hubo cámaras. Solo periodistas locales, familiares de las víctimas y funcionarios cansados. Esteban Ríos apareció primero. Delgado. Envejecido. Con la mirada perdida. Evitaba levantar la cabeza. Cuando le pidieron que declarara, repitió lo que ya había dicho: asumía toda la responsabilidad. Negó la participación directa de su esposa. Lumiña no lo dejó terminar. Pidió la palabra. El juez dudó. Se la concedió. Mentir ahora no sirve, dijo con voz firme. Hicimos lo que hicimos juntos. No mostró arrepentimiento. No justificó. Habló de logística, de horarios, de cómo elegir a las personas que no harían ruido. El murmullo en la sala fue inmediato. Las pruebas eran contundentes. Restos óseos identificados. Ropa reconocida por familiares. La libreta. El reloj detenido a las 2:17. Testimonios de vecinos. Declaraciones de la propia acusada. La defensa intentó argumentar presión psicológica, dependencia marital. Fracasó. El 18 de febrero de 1964, el tribunal dictó sentencia: pena de muerte por homicidio múltiple agravado. No hubo aplausos. Solo silencio. La ejecución se fijó para abril, en el penal estatal. En aquel tiempo, el método seguía siendo el fusilamiento, reservado para crímenes considerados contra el orden social. Esteban pidió ver a un sacerdote. Lumiña no solicitó nada. La madrugada del 7 de abril, ambos fueron conducidos al patio trasero del penal. No se permitieron espectadores civiles. Solo funcionarios, médicos y el pelotón. Esteban temblaba. Lumiña caminó recta. Cuando le ofrecieron una venda para los ojos, la rechazó. Prefiero ver, dijo. A las 5:42 de la mañana, el pelotón disparó. Los cuerpos fueron enterrados en fosas separadas, sin lápida, sin nombres completos. El expediente fue cerrado y archivado bajo una categoría ambigua: caso resuelto. En San Lucio, la mina fue sellada definitivamente. La casa de la calle Olmos quedó vacía durante años. Nadie quiso vivir allí. Con el tiempo, el pueblo volvió a funcionar. Nuevos habitantes. Nuevas rutinas. Pero cada tanto, alguien recordaba una desaparición antigua y bajaba la voz. Porque entendieron demasiado tarde una verdad incómoda. El monstruo no siempre llega de lejos. A veces comparte tu mesa.